buen día, querida iglesia. ¿Cómo se encuentran hoy? Quizás estás viendo esta reunión a las 10 de la mañana, quizás las decidiste ver un poco más tarde, pero la bendición del Señor va a estar. Deseo que Dios nos bendiga, que Dios esté en todo momento, en toda la reunión completa y siempre. Para comenzar esta reunión, estas canciones, yo te quiero compartir un texto en la Biblia. Está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra y la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Hace unos días vi una entrevista que el fin era evangelizar a esa persona entrevistada, y utilizando todas las herramientas bíblicas para introducir el evangelio a esta persona, con el poder del Espíritu Santo, la persona entrevistada se quiebra y empieza a darse cuenta que su ideología y su creencia no servía y no era sostenible. De modo que se dio cuenta de que era pecador y empieza a quebrarse con lágrimas. Y se da cuenta que necesita el Señor. Al ver este video y compartirlos con mis amigos, me dio un profundo gozo de ver cómo una persona es arrepentida por el Evangelio y por el poder del Espíritu Santo. Dice la canción que vamos a cantar: mi voluntad se rinde a tu verdad. Qué grandioso es cuando nos rendimos a Jesús. Le entregamos todo a Él para depender y ser hijos sumisos a Él y a su palabra. ¿Qué les parece si cantamos esta primera canción, Bendito Jesús? Es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor,
la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Si sos adolescente, tenemos una propuesta para vos. Todos los sábados de 6 a 7 de la tarde nos juntamos por Zoom para aprender más de Dios y pasar un tiempo juntos. Escribinos y te agregamos al grupo. Animate. La segunda canción se llama Te daré lo mejor. ¿Qué implica darle lo mejor al Señor? Rendirle todo nuestro ser para obedecerle y estar sumiso a su voluntad. Cada vez que elegimos esta canción es para que el Señor despierte en nosotros, avive en nosotros más pasión por las cosas de Dios, por su mensaje, por su palabra, por la iglesia, por la predicación del Evangelio, por el estudio de su palabra, por avivamiento en nuestra intimidad, en nuestra vida personal. Que el Señor obre para que nosotros podamos dar lo mejor. ¿Qué les parece si cantamos con todo el corazón, demostrando que queremos esto? Cantemos, hermanos. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Sin iglesia. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Así es. Cantemos para Dios. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración.
corazones entregados a su presencia y a su voluntad. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Alégrate, iglesia, porque el Señor nuestro Dios te dice: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando el ánimo se pierde, todo el cuerpo se enferma. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Mientras esperen al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada para cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Damos muchas gracias a Dios por el video que se compartió. Este video que nos alienta a no rendirnos ante las cosas de este mundo, ante los problemas, las dificultades, la angustia, los momentos difíciles, sino que podemos rendirnos ante el Señor Jesús para depender completamente de Él, para que Él nos dé gozo en medio de todas estas dificultades, en medio de las dificultades de la vida. La siguiente canción dice: vengo a rendirme a tus pies. Tu vida diste por mí, cambiaste mi corazón. Cantemos juntos esta canción. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Jesús, mi amado, quiero rogar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste
pecador. Decirle, Señor, quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Venimos ante vos, Jesús. Este sábado tenemos el último Instagram Live. Vamos a terminar la serie Creciendo y Dando Frutos, que estuvo tan buena. Vamos a tener un invitado sorpresa muy especial, así que no te olvides de conectarte a las 21 horas en @jóvenes.maranata. Invita a tus amigos. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerque a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste,
muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Seguimos en tu presencia, querido Dios. Te entregamos, Señor, tu palabra. Obra en nuestras vidas. Obra, Señor, en la vida de Matías, para que pueda ser vos el que esté hablando. Guíanos, Señor. Guíanos, confrontanos con tu palabra. Avivanos, animámonos, Señor. Transformanos por medio de tu Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias damos a Dios, querido que estás del otro lado, querida. Qué bueno que podamos haber tenido todo este tiempo, lo que va de la reunión, las canciones, los videos, el ánimo que podemos recibir, y espero que hayas separado el tiempo para ver esta reunión en familia o en soledad, pero que hayas dispuesto tu corazón para recibir lo que tiene Dios para vos, también para dar. Y en este momento tenemos la parte del mensaje, lo que el Señor quiere hablarnos en este día, y estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy particular, y es algo que lo vemos a través de toda la Biblia, y como habrás visto en el título de la reunión, este mensaje se titula Todo el peso de la ley, basado en Juan capítulo 18. Toda sociedad organizada, o por lo menos toda sociedad moderna, ¿sí?, cuenta con tres poderes que podemos ver que se denominan Estado, ¿sí? El primero es el poder legislativo, el segundo es el poder judicial y el tercero el poder ejecutivo. Si pudiéramos buscar las funciones de cada uno de esos poderes, tendríamos que decir que el legislativo es aquel que dictamina las leyes, que da las leyes, que aprueba las leyes o quien las deroga. El poder judicial podríamos decir que es aquel que está encargado de que se cumplan las leyes en los ciudadanos, ¿sí?, interpretar esas leyes. Y el poder ejecutivo podríamos decir que es aquel poder que gobierna, la política, ¿sí? Vemos en la Biblia cómo a lo largo de toda ella se describen ciertos aspectos que tienen que ver con lo legal, con lo jurídico, con lo ejecutivo. Y si pensamos en la persona de Dios y en estos tres aspectos, Dios es legislador. Él es el regulador y el creador de las normas, de las leyes. Dios es juez. Él es el que juzga con justicia, hace cumplir sus leyes escritas en su palabra. Dios también es rey. Él es el que gobierna. Él es el que tiene en sí mismo también el poder ejecutivo, como lo interpretamos en la sociedad actual. Nos encontramos ahora con el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Venimos estudiando en toda la serie de los domingos anteriores todo lo que fue esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Increíblemente, Juan ocupa a lo largo de 4 capítulos lo que fueron pocas horas. Todas aquellas explicaciones que el maestro, todas aquellas indicaciones que el maestro le estaba dando
como despedida, como cierre de su ministerio a los suyos, a los discípulos. En el capítulo 14, hacía mucho tiempo ya, es que, perdón, el 12, fue que habían sido los sucesos 6 días antes de la Pascua. Es aproximadamente una semana después de que Jesús haya terminado su ministerio público con aquella resurrección de Lázaro, y a partir de ese momento ya no andaba abiertamente, no enseñaba abiertamente delante de la gente en el pueblo. Entonces, el Evangelio de Juan cierra el capítulo 17 con una oración impresionante que estuvimos estudiando el domingo anterior, Jesús orando por los discípulos y también por nosotros. Entonces estamos en la etapa en que ya no era más el ministerio público de Jesús. Por último, tenemos que tener en cuenta que en este contexto, al no tener el ministerio público ya el Señor, no andaba abiertamente porque había cerrado el capítulo 11 con los líderes judíos queriendo, o más bien habiendo acordado matar a Jesús, y por eso él no andaba abiertamente en el pueblo. ¿Qué les parece si oramos antes de leer el Evangelio de Juan capítulo 18 para pedirle al Señor su guía? Amado Dios, en este momento queremos buscarte, queremos conocerte, queremos agradecerte por todo lo que venimos viviendo hasta ahora en esta reunión, y queremos pedirte que vos estés presente en nuestros corazones y en nuestra mente, que el Espíritu Santo pueda hablar a cada corazón, a cada mente, y que estas palabras que son tus palabras, este testimonio que es tu testimonio, pueda transformar nuestros corazones y pueda hacernos conocerte más, hacernos rendirnos más delante de tu presencia. Te pido por cada mente y por cada corazón, incluido el mío, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que puedas hacer un viaje imaginario y, como me gusta relatar y pensar las historias, que vos puedas estar prestando atención a lo que vamos a leer, que es en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Dice así: habiendo dicho Jesús todas estas cosas, como les describimos recién, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue a ese lugar, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Jesús, después de todo lo sucedido descrito anteriormente, estaba siempre en la ciudad de Jerusalén, dentro de las murallas. Sorprendentemente, en una situación tan tensa, decide salir al huerto, fuera de las murallas, a donde estaba solo con sus discípulos. En otras palabras, Jesús se donó, decimos los cordobeses, se expuso a que pudieran atraparlo, y mucho más Judas, que había empezado la última cena y él se había ido, ¿sí? Fue a buscar, porque ya había acordado el precio para entregar a Jesús, para traicionar a Jesús. Entonces en este momento llega a ese huerto de noche, como dice el versículo 2, con una compañía de soldados, el versículo 3. ¿Saben cuántos soldados tiene una compañía? Aproximadamente 300 soldados. Y no solamente que tenemos que mencionar que eran soldados romanos, sino también que el versículo añade que eran alguaciles de los principales sacerdotes. ¿Y por qué es este tema del peso de la ley? Muy bien, estamos viendo que Jesús está siendo ahora arrestado. Estamos viendo la primer parte de un procesamiento legal a una persona, en este caso a Jesús, y representando los soldados está el poder del Imperio Romano, y representando los alguaciles de los líderes religiosos está el poder justamente religioso de la época.
Y los judíos, estos líderes religiosos, temían al pueblo y por eso no lo arrestaban a Jesús en público. Jesús en este momento entonces se expone voluntariamente a un lugar a donde podía ser apresado y a donde Judas ya había acordado el precio para entregarlo con estas personas. Seguimos leyendo el versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle Jesús: ¿a quién buscan? Ellos respondieron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús otra vez, les dijo: os he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos, esto es a sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Esa es una aclaración de Juan. Notamos ahora que comienza el procesamiento legal de Jesús en el arresto. Viene la fuerza legal a buscarlo y me hago una pregunta: ¿qué acusado es capaz de dominar la situación como la domina Jesús? ¿Cómo puede ser que este acusado diga quién tiene que ir preso y quién no tiene que ir preso? ¿Cómo puede ser que esta persona les diga a estas personas que lo venían a apresar que dejara libre a sus discípulos? ¿Cómo se entrega tan voluntariamente? Jesús es presentado en Juan 1 como el Verbo hecho carne, es decir, como Dios. Sin embargo, estas personas les dicen Jesús Nazareno, un título totalmente reducido, nada más que un nazareno. Continuemos. En el versículo 10, en toda esta situación entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿por qué Pedro tenía una espada? La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. En la ciudad o la esfera actual, diríamos, le pusieron las esposas. En este caso lo ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por todo el pueblo. Cosas para mencionar acá. Pedro era muy bueno con las redes porque era pescador, pero era muy malo con la espada. En un acto de rebelión, de acción, de defensa con su maestro, saca la espada y debería haberle cortado la cabeza a uno de los soldados, pero en realidad le corta solamente la oreja. Los otros evangelios nos aclaran que Jesús no solamente reprende a Pedro, sino también que sana a Malco, a este siervo. Los religiosos ya habían acordado no solamente arrestar legalmente a Jesús, sino asesinarlo a Jesús. Y nuestro versículo clave del arresto, de la situación que estamos estudiando en el capítulo 18, está en el versículo 11, que dice lo siguiente: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que significa esta copa? La primera pregunta: ¿quién es que da la copa? El versículo lo dice claramente: Dios, el Padre, le da de beber al Hijo, a Jesús, una copa. ¿Y qué significa esta copa? Vamos a ir al Salmo 75. El versículo 7 dice lo siguiente: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque la copa, el cáliz, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. En otras palabras, juicio. Otro término legal: juicio, ira de Dios
derramada sobre los impíos. La copa a lo largo de la Biblia significa, en la mayoría de los casos, el derramamiento de un juicio. Y Jesús está atribuyendo que el Padre le había dado esta copa a él. Jesús entonces atado, arrestado legalmente por los líderes judíos y por los líderes romanos. Entonces vamos a pasar al segundo procesamiento legal, entre muchísimas comillas, y va a suceder el primer juicio en contra de Jesús, el juicio religioso. Vamos a leer el capítulo 19, dice así: Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Avanzando en este proceso legal, este primer juicio delante de los líderes, van a interrogar a Jesús, pero este no era un juicio justo en el que se buscara la verdad, o se buscara algún tipo de justicia, o se buscara la defensa también de Jesús o una explicación. Solamente estaban buscando la forma de acusarlo, porque una vez más habían acordado matarlo, sin ninguna clase de legalidad. Y había muchas irregularidades en este procedimiento. Según la ley que tenían estas costumbres de estos líderes religiosos, hay varios puntos que rompieron en este proceso legal. Para mencionar algunos, no se podía ni empezar ni terminar un juicio de noche. Este contexto de lo que estamos leyendo fue de noche. Un juicio no debía dar resolución de acusación en un solo día, es decir, no se podía declarar a nadie culpable ni inocente nada más que en unas horas o en un día. No se debía golpear al acusado hasta que se le declarase culpable. Otro punto más, según esta ley mosaica, no se debía crear sectas o enseñanzas privadas o en secreto. Y Jesús no era culpable de esto, por eso su defensa es que él no había hablado ni hecho nada en lo oculto. Otro punto más, los juicios debían tener, esto es muy importante, testigos. Lo que Jesús está reclamando en el versículo que acabamos de leer. Jesús dice: ¿por qué me preguntas a mí? Preguntas los que han oído lo que yo les he dicho. Entonces este juicio era una acusación directa, irregular, ilegal, delante de un Jesús que está compadeciendo la acusación de personas sin nadie que pudiera atestiguar de quién era él o lo que había enseñado. Era solamente una acusación para un juicio. Versículo 22. Cuando Jesús hubo respondido esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús seguramente se recompone de ese tremendo golpe y le dice: si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Yo te aseguro que esa primera cachetada, bofetada, no fue nada liviana, nada fácil de soportar. Y es aquí, justamente aquí, el principio de la humillación, el principio de los dolores físicos y de la humillación de la pasión de Cristo, lo que es denominada la pasión de Cristo. Esto es su entrega completa. En los otros evangelios sinópticos nos enriquece este texto y nos dice que no fue solamente esta bofetada en el primer juicio, sino que fueron muchos. Llegó un momento en que le ponían una sábana en la cabeza para que no viera y hacían fila y le pegaban y le pegaban y le pegaban y le decían: testifícanos si eres el Cristo, ¿quién te ha golpeado? El peso de la ley de sus líderes religiosos comenzó a caer sobre Jesús. Tenemos entonces el arresto, en el procesamiento legal, el primer juicio, y va a haber un tercer procesamiento legal, que es el segundo juicio. Esto es
el juicio político romano. Leyendo en el capítulo 18, versículo 28, dice: llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana, pasaron toda la noche en este juicio, increpando y golpeando al Señor. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo: tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Para la costumbre de los ancianos, de los líderes religiosos, entrar en la casa de un gentil era contaminarse. Y como habíamos dicho en el contexto, era la fiesta de la Pascua, muy importante para el pueblo judío, religiosamente hablando. ¿Y qué contradicción? Querer cumplir la ley religiosamente y en su corazón querer asesinar injustamente a un hombre. Bien testificó de ello Jesús en el capítulo 8:44. Y Jesús los acusó de esta forma: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuidado, porque la religión no necesariamente nos acerca a Dios. Así estaban viviendo estos hombres, no queriendo contaminarse por entrar a la casa de un gentil según sus costumbres, pero en su corazón queriendo asesinar a un justo de manera ilegal e irregular. Por causa de la Pascua, en Jerusalén, en el pueblo judío, en la capital, había mucha gente, convocada mucha gente esa semana de toda la región. Entonces, el representante legal de Roma, Poncio Pilato, estaba entonces en esa capital y no en otro lugar. La palabra pretorio que leemos, que hasta muy poco tiempo yo tampoco sabía qué significaba, es un lugar físico donde el representante de Roma dictaba órdenes o juicios. Representaba el poder del imperio, un lugar físico. El pretor es un representante romano que estaba en el pretorio. Esto es Poncio Pilato, que estaba en un lugar. Para que nosotros podamos entender la distribución política del contexto. El imperio romano, con el emperador como su máxima autoridad, un representante en la región donde vivía Jesús y donde estamos estudiando, que era Poncio Pilato, y debajo los líderes judíos, el sumo sacerdote, que no solamente era líder religioso, sino también líder político. Por eso le dicen a Pilato: a nosotros no nos es concedido dar muerte a nadie. Entonces el plan era que Jesús fuera ejecutado por el poder de Roma, su poder superior. Continuamos entonces en el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Una pregunta particular, porque hasta donde vamos estudiando en ningún momento se mencionó esta acusación. Poncio Pilato estaba enterado ya del caso de Jesús. Por eso hay soldados romanos que van a buscarlo. Poncio Pilato conocía el caso y conocía la acusación que era en contra de él, pero no quería acusarlo sin tener una audiencia con este Jesús. Y se toma el trabajo de entrar y salir de ese lugar físico porque los líderes religiosos estaban afuera, y Jesús, atado como un reo, como un preso, va a charlar con él. Entonces le pregunta a Poncio Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 34, Jesús le responde: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Otra irregularidad más en este segundo juicio. No había testigos que pudieran alegar
en contra o en favor de Jesús. Era una acusación falsa, ilegal. Versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Tremenda declaración del Señor. Le dijo Pilato, irónicamente, agregamos: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Lo repito. Salió Pilato a él y les dijo: no hallo en él ningún delito. Términos legales delante de un acusado arrestado con una acusación que Pilato no encuentra delito en él. Y claro, él se daba cuenta de que la situación había algo raro, algo irregular, que los principales le estaban pidiendo a este poder superior. Según la ley romana, había que castigar a los subversivos, aquellas personas que se rebelaban en contra del imperio o que podían generar una revolución. Entonces, los romanos habían desarrollado un método de castigo que no era solamente de castigo, sino hasta la muerte, que era la cruz. La cruz romana era la exposición de una persona que se había rebelado o que había cometido un delito gravísimo, legalmente hablando, delante del pueblo para que lo viera y para que representara lo que te iba a pasar si vos rompías la ley romana. Entonces era un ejemplo de lo que no había que hacer. La ley romana decía que había que castigar a personas como estas, que pudieran asesinar, que pudieran robar, que pudieran rebelarse en contra del imperio. Y claro, ante una acusación tan grave como decirle al rey de los judíos, Pilato se toma el tiempo de hablar con Jesús y termina diciendo: no hay delito en él, no hay delito legal en él. ¿Por qué entonces se le exige a Poncio Pilato que caiga todo el peso de la ley sobre Jesús? Notamos en el diálogo que leímos recién cómo Pilato intenta persuadir a Jesús para que se retracte, para que se niegue a sí mismo. Pilato capaz estaba esperando que Jesús le dijera: no, yo no soy rey, yo no hice tal cosa, yo no dije tal cosa. Sin embargo, él dice: para esto he nacido. No se retracta, no vuelve atrás nuestro Señor. Pilato ya estaba al tanto del asunto de Jesús, había sido informado y tiene este diálogo con él. Pilato menosprecia el testimonio de Jesús preguntando: ¿y qué es la verdad? Él mismo se había atribuido a Jesús la verdad. Para pasar en limpio, ¿cuáles son las irregularidades de esta audiencia? Bueno, anotamos 3. Otra vez el juicio es sin testigos que aleguen a favor de Jesús. Las acusaciones son falsas, legalmente hablando. Y lo más indignante, podríamos decir, humanamente hablando de todo, es que lo considera sin delito. Dice: no hay delito en él. Me gustaría ir trayendo a nuestra vida y la actualidad lo que estamos estudiando en este Evangelio de Juan, que casi se nos termina en el capítulo 18. Volviendo a las definiciones primarias, estamos hablando del peso de la ley, estamos hablando de que Dios encierra en sí mismo estos 3 poderes y estamos diciendo que Dios es un Dios justo, dicta leyes justas, hace cumplir su ley de manera justa y gobierna de una manera justa Él mismo. Romper la ley, sea la ley humana o sea la ley divina, significa pecado. Esta famosa palabra que tanto usamos o que tanto escuchamos. Romper la ley tiene un pago, una consecuencia. A los subversivos de Roma, la ley decía que había que crucificarlos.
La ley de los judíos decía que cualquier persona que rompiera la ley, cualquier persona que se hiciera Dios, tenía que ser asesinado a pedradas. Nuestra ley no está aprobada en la ley de muerte, ¿sí? Pero sí está el tiempo en la cárcel. Si usted roba, si usted mata, va a tener que cumplir tanto tiempo en la cárcel porque así está escrito en la ley. Y Dios, que dictaminó su ley, determinó que aquel que peca, que rompe su ley, debe recibir una justa condena. Yo te hago una pregunta, que estás del otro lado. ¿Es lo mismo robar o matar a una persona común que a un policía, por ejemplo? ¿Es lo mismo robar o matar a un policía que a un juez? Una escala más todavía, lo pongo un poco más grande. ¿Será lo mismo robar o matar a un juez que a un presidente? Seguramente que no. Y nos preguntamos, ¿por qué es distinto? ¿Por qué es distinta la gravedad dependiendo el lugar que ocupa esa persona? Es distinto porque depende en contra de quién se cometa el delito, es la gravedad de la retribución, del peso de la ley. No es lo mismo a una persona común que a un presidente, porque depende contra quién cometas el delito, es que el peso de la ley va a ser sobre vos por haber roto esa ley. Entonces, si estamos pensando en estas cuestiones legales y decimos que la Biblia tiene su ley dictaminada por Dios, yo te hago otra pregunta. ¿Sabías que nosotros rompemos la ley de Dios cuando mentimos tanto en las cosas grandes, en mentiras grandes como en mentiras chiquitas? Si Dios es el justo que dictaminó su ley, cuando nosotros rompemos la ley de Dios, estamos cometiendo una infracción en contra del soberano, del creador, del justo. Cuando nosotros somos infieles a nuestra pareja o infieles en las cosas que decimos, cuando no cuidamos nuestro cuerpo, enviciados de tantas cosas que nos hacen mal, como el cigarrillo, como el alcohol, como el exceso de comida. Cuando nosotros odiamos a la persona que está cerca nuestro, sea nuestro hermano, sea la persona que nos sigue. Cuando envidiamos lo que otros tienen. La ley de Dios nos enseña a nosotros qué tan pecadores somos. Porque está adentro de nosotros esa inclinación hacia el mal. Todos nosotros, dice la Biblia, que nos descarriamos, que tomamos nuestras decisiones. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos, eso sos vos y yo, todos pecamos, estamos entonces destituidos, término legal, de la gloria de Dios. ¿Sabías que cuando rompemos la ley de un Dios santo, perfecto, lo hacemos en contra de Él? Dios, por ser justo, no va a dar por inocente al culpable. Leamos una vez más el Salmo 75 que leímos en la primera parte del mensaje. Mas Dios es el juez, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán, ¿quiénes? Todos los impíos de la tierra. Ahí entramos, vos y yo, por romper la ley de Dios. Si Dios te perdonara entonces porque sí, sería un juez injusto, no haría cumplir su ley, y Dios no es así. Legalmente nos merecemos la condena, nos merecemos el infierno, la separación completa de Dios. Esta es la retribución por romper la ley de Dios. Para ir a la última parte de este mensaje, espero que el Espíritu Santo pueda estar hablando a tu vida. Hay un personaje más en el pasaje de hoy, y es un personaje que te representa a vos y que me representa a mí. Su nombre es Barrabás. Él era un reo. Un reo significa una persona que fue declarada legalmente culpable y que está en la cárcel esperando a ser condenado o cumpliendo su condena. Eso es un reo. Barrabás estaba en la cárcel en el mismo momento, en la misma semana que estaban estos hechos de Juan 18,
Estaba esperando para ser crucificado. Por ser, ¿saben qué? Ladrón y por ser asesino, por haber cometido un homicidio. La cruz que cargó Jesús era para Barrabás. Exactamente estaba diseñada la cruz para Barrabás. Él se merecía la cruz porque la ley judía decía que era para Barrabás. Y Poncio Pilato llega a decir: no hay delito en Jesús. Versículo 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre que le suelte a uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Por todos los otros evangelios entendemos que por medio de los líderes judíos incitaron al pueblo para que gritaran para que Barrabás fuera suelto. ¿Y saben qué? Barrabás fue suelto. ¿Y sabes qué? Vos y yo somos Barrabás. Estamos viviendo separados de Dios, estamos viviendo esperando la condena, el juicio que Dios va a derramar. Somos el injusto, somos Barrabás, pero hay una esperanza. ¿Y sabes qué? Jesús vino a soportar la ira de Dios derramada sobre él. Todo lo que quebrantamos nosotros fue derramado sobre Jesús para que vos y yo podamos ser liberados, como Barrabás fue liberado. Todo el peso de la ley de Dios justa fue sobre Jesús. En cada una de las cachetadas que le dieron, en cada uno de los azotes que le dieron, en cada uno de las irregularidades de sus juicios, fue el peso de la ira de Dios sobre él, para que no fuera sobre vos. Es un regalo. Jesús vino a reemplazarte, a ocupar tu lugar, a pagar el precio que vos no podés pagar, que yo no puedo pagar. Jesús vino a ocupar nuestro lugar. Ahora, ¿el regalo es para todos? Sí. ¿Todos están dispuestos a recibirlo? No. Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree es salvado, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Término legal. ¿De qué lado estás? ¿Conoces a Jesús? ¿Entregaste tu vida a Jesús? ¿Le pediste que Él cambiara tu vida, te revistiera de su justicia? Amada iglesia, cada vez que rompemos la ley de Dios, estamos todavía mucho más dándole la espalda al sacrificio de Jesús. Cuando pienses que una mentira o un pecado cualquiera no tiene validez, no tiene peso, no es nada, mirá a Jesús y mirá todo lo que Él sufrió por vos y por mí. Y si todavía, apreciado amigo o amiga, no conoces al Señor, esta es tu oportunidad. Él pagó el precio, Él murió y Él resucitó para que vos pudieras tener una nueva vida y pudieras conocer la justicia de Dios, y que la ira de Dios que te mereces no vaya sobre vos, sino vaya sobre Jesús. Te invito a que, si no lo hiciste, ores conmigo con estas palabras y podamos todos juntos reconocer esta obra salvadora del Señor. Amado Dios y Padre, tu palabra es tremenda, tu testimonio es tremendo, lo que vos hiciste es tremendo por nosotros. No lo merecemos, legalmente no lo merecemos, ni por nuestros méritos lo merecemos. Vos sos el Dios justo, el Dios todopoderoso, que entregó a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos por medio de su sacrificio. Perdonanos, limpianos, ayúdanos a conocerte. Jesús, venía a mi vida, transformame, limpiame, haceme un hijo tuyo. Dame una nueva vida, Señor. Gracias por esta reunión. Oramos en el nombre de Jesús agradecidos. Amén. Muy bien, querida familia, damos muchas gracias a Dios por su palabra transmitida, por su palabra recibida, por cada uno de nosotros. Que el Señor siga obrando en nuestra vida conforme a su voluntad. Algunos anuncios para dar.
damos gracias a Dios porque hoy cumple años Graciela. Damos gracias por su vida. Sigamos orando por su salud, por su recuperación. Que el Señor siga obrando. Los martes de 6 a 8 de la noche seguimos juntándonos en este ministerio para la predicación del Evangelio y brindar ayuda social. Que el Señor siga obrando en este ministerio fuertemente. Jueves 20 y 30 horas, la reunión de oración está activa por vía Zoom, por WhatsApp. Espero que puedas participar para brindar temas, para traer temas, necesidades, y que el Señor siga obrando en medio de esta reunión y en medio de nosotros. Nada más por decir, que tengas una muy buena semana acompañada de la mano de Dios. Bendiciones. Soy feliz.